Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como ustedes saben, sale al aire todos los miércoles, de 1:30 a 2:30 de la tarde. Ese mismo día es retransmitido alrededor de las 11 de la noche y posteriormente va a estar en las redes, que ustedes pueden accesar perfectamente, y todos nuestros programas aparecen bajo el nombre de nuestro programa Sondeo Emocional. Las personas que accedan a las redes pueden acceder a Sondeo Emocional o pueden acceder a Sondeo TV del Impacto 22 y 52. Hoy traemos un tema muy importante, un tema relacionado con el autismo, esa terrible enfermedad o trastorno que ataca a los niños prácticamente desde el inicio de sus vidas y que de no detectarlo a tiempo pudiera ser irreversible. Nuestro programa trae nueva información, trae una información importantísima porque hasta ahora, hasta hace cuestión de unos 5 años más o menos, se pensaba que el autismo era incurable, que una vez que se le diagnosticaba autismo a un niño o a una niña, ya era como una sentencia de muerte, donde no iba a poder salir jamás. Hoy en día nosotros vamos a demostrar a través de nuestro programa que esto no es así y que muchísimos niños y niñas atacadas por el autismo sí pueden curarse. Por eso nuestro programa de hoy se va a titular Autismo, Esperanza y Cura. Hace unos 10 años atrás, las estadísticas señalaban que nacía un niño autista de cada 166 nacimientos. O sea que por cada niño, por cada 166 niños que nacían, había uno autista. Posteriormente esa cifra fue aumentando y se decía que de cada 150 nacimientos había un niño autista. Hoy en día, debido a las alertas, debido a los medios de diagnósticos, se pueden detectar una mayor cantidad. Se puede detectar en las estadísticas que por cada 88 nacimientos va a haber un niño con características autistas. Si en la República Dominicana nacen alrededor de 10.000 niños al año, usted puede sacar perfectamente la cuenta de la cantidad de niños que son o van a tener características autistas. Y es una cifra asombrosa, es una cifra que está afectando a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, a todas las familias. El autismo, descrito por muchos padres, es como el ladrón que entra sorpresivamente en la noche a la casa y le roba el cerebro al niño que estaba durmiendo tranquilamente. Es un ladrón despiadado que entra a robar y lo que roba es exactamente la parte intelectual y la parte conductual de un niño que hasta ese momento parecía estar sano y disfrutaba de su familia y de las compañías de su familia y de sus amiguitos, y de pronto comienza de un día al otro, muchos de ellos pueden comenzar a mostrar síntomas de lo que se llama
el regreso del autismo. O sea, niños que comenzaban a pronunciar palabras en el habla, de pronto comienzan a perder esas palabras. Y antes decían papá, por ejemplo, y ahora ya no dicen papá. Y comienzan a perder progresivamente el habla. Y comienzan a mostrar conductas que el día anterior a lo mejor ya no las tenían. Y esto llena de desespero a los padres. Y hoy en día, que estamos más conscientes de esta situación, por lo menos hay un indicador, hay un referente, hay algún lugar donde podemos acudir a buscar ayuda, pero antes no se sabía lo que era el autismo. Antes se desconocía las causas de por qué estos niños y niñas perdían su desarrollo motor que iba perfecto, perdía su habla o una gran parte de su habla y comenzaban a mostrar un tipo de conductas estereotipadas. Comenzaban a aletear las manos o a dar vueltas en círculos o a gritar, emitir gemidos, muy intranquilos, rechazaban su comida y nadie sabía por qué. Hoy, gracias a Dios, sabemos mucho del autismo, pero nos queda mucho más que aprender. Y este programa va precisamente orientado a esas madres y a esos padres que sin saberlo tienen un niño en su casa con una conducta o con unos rasgos autistas que debemos investigar inmediatamente. No podemos perder tiempo. Hay una campaña muy grande en el mundo que se le llama Cure el autismo ahora. Cure el autismo ahora. O sea que hay esperanzas, hay métodos, hay medios de poder hacer un diagnóstico temprano y de poder salvar a su hijo de las garras del autismo. Hace alrededor de 2 o 3 años se cambió, ¿verdad?, la clasificación del autismo. Anteriormente, de acuerdo a las conductas del niño o de la niña, existían nombres que muchas personas manejaban y que todavía siguen manejando muchas personas, que no son los profesionales, por supuesto. Y se decía que entre esa clasificación había un tipo de autismo que no era tan malo. Vamos a ponerlo como habla el pueblo. El pueblo dice, bueno, mi hijo no es autista. Mi hijo está diagnosticado como un Asperger. Bueno, desafortunadamente, ese tipo de niño diagnosticado de esa manera también es un autista. Es un autista con rasgos leves, con funcionabilidad leve. Y por lo tanto, parece que guiado en este sentido, se cambió la clasificación. Y hoy en día, a mí no me gusta la nueva clasificación, porque yo entiendo que la anterior, la que teníamos antes, era más específica y nos llevaba más directo hacia un tipo de conducta o hacia un tipo de autismo diferente. Hoy en día se ha dividido en 3 clasificaciones bien simples: el autista leve, el autista moderado o el autismo severo. En esas 3 clasificaciones cabe también el nombre de Asperger, que es el autismo leve. Hoy tenemos con nosotros,
para hablar de todo esto. La estamos esperando. Parece que el tráfico ha estado muy serio. A la licenciada Nicole Galván, quien es psicóloga y se ha especializado, entre otras cosas, en el diagnóstico del autista. Y la queríamos traer porque anteriormente, hace cuestión de 5 o 6 años atrás, el diagnóstico del autismo se hacía por observación. El profesional lo observaba en diferentes ambientes, veía si había conductas del tipo que habíamos mencionado anteriormente, porque el autista tiene unas conductas que son realmente fáciles de detectar por alguien observador. Es el niño que no hace contacto visual con usted, el niño que tiene dificultad en el habla, aunque hay autistas que hablan bien, ¿verdad? Y el grado de funcionabilidad entonces de estos autistas sería el leve, pero también el autista tiene otra característica, que no socializa, no le gusta socializar. Y usted puede ver un niño, por ejemplo, autista, que está dentro de un grupo de niños y están jugando a la pelota, por ejemplo, y él no está involucrado en el juego con ellos. Él tiene su propio juego imaginario de fantasía, y si usted se pone a observar con detenimiento, usted se da cuenta que él está jugando él solo, que él no participa, que él no puede seguir las instrucciones o seguir el ritmo del juego que sus compañeritos están ejecutando. Cuando usted le habla, parece que no escucha, parece que no pone atención, y él lo está oyendo, pero por alguna razón que todavía no se ha podido determinar, el niño autista no responde a las llamadas, a los comandos que le pueden dar sus amiguitos o le pueden dar sus familiares o los maestros. Usted trata de hablar con él mirándole a los ojos y él no lo va a mirar a los ojos. Él va a tener siempre la mirada desviada, y si lo mira tan brevemente que es como si no lo mirara. Ese es el niño autista, que anteriormente por estas características se decía es un autismo. Tu niño o tu niña es autista. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Pasaba que se cometían muchísimos errores. Había muchísimos fallos que podían ocurrir. Y muchos terapeutas, al dar un diagnóstico sobre las características de este niño o de esta niña, cometían errores y catalogaban a niños con otro problema como autistas. Y esto para cualquier padre y para cualquier madre es lo más terrible que puede ocurrir. Es como decirle a un padre o a una madre, tu niño tiene cáncer. Es algo parecido, es algo tan doloroso y tan desastroso que en aquel tiempo que no teníamos, que era todo subjetivo por la observación que el niño hacía en nuestro consultorio, o niños que se iban a observar en los colegios o en los clubs y demás, no había realmente una metodología como la hay hoy para hacer un diagnóstico. Y esto es una de las preocupaciones que nos ha hecho precisamente realizar este programa. Porque aún en este tiempo siguen llegando a nuestros consultorios muchos padres y muchas madres que llegan destrozados del alma con un diagnóstico de autismo para sus hijos, y que en realidad cuando nosotros los evaluamos nos damos cuenta que no es autista y que no se llegó a esa conclusión por un diagnóstico objetivo como existe hoy,
sino por un diagnóstico subjetivo donde a alguien le pareció, por la conducta que desarrollaba un niño o una niña, que era un autista. E irresponsablemente se le da un diagnóstico terrible a los padres. Esto lo estamos viendo todavía hoy en día. Y no entendemos cómo es posible que cuando llegue un caso donde cruce el límite de su conocimiento y de su práctica médica, usted no sea capaz de referir ese caso a que se le haga un diagnóstico objetivo. Y digo un diagnóstico objetivo porque hoy en día existen una serie de pruebas, de cuestionarios y de métodos donde usted puede llegar exactamente, en la mayoría de los casos, a un diagnóstico correcto. El diagnóstico de autismo, querida mamá y querido papá que nos escuchan, no se realiza en una visita. Quizás no se realiza en 2 visitas. Quizás no se realiza en 3 visitas. Porque cada niño es único, como hemos dicho en muchísimos de nuestros programas. Cada niño es independiente y cada niño puede traer una serie de rasgos, por ejemplo, de autistas, de autismo, pero no llena el criterio para hacer el diagnóstico. Y allí cometemos los errores de precipitarnos y de darle una noticia tan terrible a una de estas familias. Es bueno que usted, que esté viendo este programa, y si por casualidad tiene un niño o una niña con algunos rasgos diferentes a los demás niños de su edad, fíjese qué importante es lo que le estoy diciendo. Rasgos diferentes a otros niños de su edad, conductas diferentes a otros niños de su edad, niños que quizás caminen en la puntica de los pies, niños que quizás al hablar arrastren la seta o se le escape el aire a través de la comisura, de los ángulos de la comisura labial, o niños que, como decíamos anteriormente, estaban ya en el proceso de hablar y decían muchísimas palabras y han comenzado a perder esa capacidad lingüística. Esto, querido mamá y papá, no quiere decir que su niño o su niña sea autista. Esto lo que quiere decir es que usted debe buscar ayuda prontamente, que usted debe buscar un profesional que sea especialista en la evaluación de niños con estas situaciones. No quiero mencionar especialistas en autismo, no quiero mencionar esa palabra, aunque aquí hay muchísimas personas que debido a la práctica que han tenido hace 10 años con este tipo de niños y las conferencias que han asistido y los conocimientos que han adquirido en diferentes países, se pueden catalogar como especialistas en autismo. Pero usted tiene que, cuando usted llame a la oficina de un médico, de una psicóloga, en fin, de alguien relacionado con la salud mental, usted debe de preguntar, ¿usted maneja los casos de autismo? ¿Sí o no? ¿Usted tiene la capacidad de poder evaluar a un niño o a una niña para saber si es autista? ¿Sí o no? ¿Usted tiene la capacidad y la experiencia de tratar niños o niñas con dificultades en el habla? No haga una cita a ciegas. No vaya a un consultorio de ningún médico, de ningún psicólogo,
a exponer su caso sin saber que la persona con la que usted está hablando está capacitada para manejar estos casos. Es bueno saber que en los casos del autismo, el tratamiento y la evaluación es multidisciplinaria, que entran a formar parte de un equipo que lo va a evaluar, que no es una sola persona quien le va a dar una evaluación sobre su hijo y su hija, sino que va a haber referimientos hacia personas capacitadas en los distintos trastornos o dificultades que pueda tener su hijo. Y es bueno que sepa esto porque, como decíamos al principio de nuestro programa, yo soy un fiel seguidor de ese manejo que te pudiera garantizar a ti, que tienes un niño o una niña con alguna dificultad, de que un diagnóstico temprano te va a salvar la vida de tu hijo o de tu hija. Y cuando yo digo diagnóstico temprano, ¿a qué me refiero? Bueno, la mayoría, desgraciadamente, de los niños que se les realiza el diagnóstico de autista o del espectro autista, hoy en día se maneja mucho la abreviación de TEA, TEA, trastorno del espectro autista, porque es un espectro, son una serie de síntomas que tienen que coincidir para llenar un criterio. Desafortunadamente, se hacen esos diagnósticos a la edad de los 3, de los 4 y hasta de los 5 años. Se ha perdido un tiempo precioso, porque mientras más nos demoremos en llevar a nuestro niño o a nuestra niña a un especialista que sea capaz de poder hacer el diagnóstico junto con otros especialistas, más difícil es poder rescatar la mente, el intelecto, la conducta y el desarrollo de un niño o de una niña que haya sido preso o haya sido presa de este terrible mal. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar con el autismo, esperanza y cura, que lo vamos a hacer en 2 programas. En este programa vamos a hablar sobre qué es el autismo. Estamos hablando sobre los diferentes métodos de diagnóstico, y en otro programa vamos a hablar sobre la esperanza que existe hoy en día, sobre la cura que existe hoy en día para millones de niños afectados por esta situación. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve. Estamos de nuevo con ustedes hablando en el día de hoy sobre el autismo, la esperanza y la cura del autismo, que para muchas personas piensan, como decíamos anteriormente, que tener un niño o una niña autista era ya una condena de muerte. No, no es así. Y les hemos estado señalando que mientras más temprano se haga el diagnóstico, más posibilidades hay de rescatar a los niños de las garras del autismo. Y decíamos, y lo volvemos a repetir por la importancia de este programa, y lo vamos a hacer en 2 partes, repetíamos que hay que conocer los síntomas, porque usted puede tener un niño autista en la casa, o un niño con rasgos autistas, o un niño con características autistas, y usted no lo sabe. Y entonces, algo que se repite aquí con mucha facilidad, los padres dicen, no te preocupes, porque mira, mi hermano era igual que él, y mira quién es mi hermano hoy. O no te preocupes, que el papá de ese niño era igualito,
No, esto no es así. Esto no es así. Si hay un niño con cualquier tipo de dificultad, usted tiene que inmediatamente llevárselo a un especialista para ser evaluado. ¿Qué diferencia tan grande resulta con un niño que le da una fiebrecita? Y tan pronto usted le da, lo siente febril, o que tiene una diarreíta, o que está tosiendo un poco, inmediatamente usted se lo lleva al pediatra. Bueno, pues en el caso de las conductas y en el caso de esta sintomatología que hemos hablado, usted tiene que hacer lo mismo. Usted debe llevar a su niño o su niña inmediatamente a un especialista para evaluarlo. Si su niño no lo mira directamente a los ojos, si usted le habla y su niño no pone atención, si es muy intranquilo, si se pasa horas enteras mirando cómo el abanico da vuelta o dándole vuelta a un carrito en el suelo o aleteando las manos, emitiendo gritos, encaramándose, subiéndose encima de los asientos, llorando, o no ha podido todavía desarrollar el comando del habla, o habiendo desarrollado el comando del habla en las primeras palabras, las ha ido perdiendo paulativamente y no habla ya como antes. Todo esto son signos de alerta. Es como la fiebrecita. No espere la noche, porque con la fiebre la noche se empeora y entonces va a tener que salir de madrugada a emergencia para atender a su niño. Esto es lo mismo. Si su niño tiene cualquiera de estos síntomas, y son muchos más, inmediatamente haga una cita con un especialista y llévelo a evaluar. Porque esto le puede salvar la vida a su hijo y a su hija. Esto le puede salvar la felicidad a su hijo y a ustedes mismos. Porque mientras más temprano, más posibilidades de éxito. ¿Y qué tan temprano? Bueno, se dice que para unos padres conocedores de los síntomas y para un pediatra observador, se puede sospechar un trastorno del desarrollo desde la edad de los 6 meses. Desde la edad de los 6 meses. Y como decíamos anteriormente, la mayoría de estos niños son diagnosticados entre los 3 y los 5 años de edad. Mire qué tiempo tan grande se ha perdido. Y es más difícil en ese momento rescatarlo. Y usted pensará, ¿y cómo se puede comportar un niño de 6 meses que uno se dé cuenta que no se está desarrollando bien? Bueno, el pediatra que en cada visita, en el primer año de vida, le mide con ese centímetro, con esa cinta, el cráneo encefálico de su hijo, va a saber por allí que en muchos niños autistas ese perímetro cráneoencefálico está creciendo más rápidamente de lo que debe hacerlo. Y con ese solo síntoma se comienza la investigación que le va a salvar la vida y la felicidad a ese niño. Solamente con ese síntoma. Un niño que se muestra muy tranquilo, que no sigue a las personas cuando caminan alrededor de él en el primer mes de vida. Un niño que usted lo acuesta boca abajo y no es capaz de levantar la cabecita. Un niño que no mueve las extremidades como otro niño, que no balbucea. Todos esos son síntomas muy importantes. Yo siempre he abogado porque cuando un niño nace, en muchos hospitales y en clínicas, le dan como regalito Pampers o jabones para que lo bañen,
o polvito para que lo empolven, o algún muñequito, una maraquita, algo que haga ruido y le llame la atención. Y todo eso está muy bien, todo eso es muy correcto, pero yo abogo porque se le regale a los padres una tabla que es un cartón, se le llama la tabla de Denver, que es una tabla que le indica al pediatra, cada vez que usted va al consultorio, el pediatra mira la edad del niño en meses y dice, tiene 3 meses de edad. Y en esa medida, el niño tiene una serie de actitudes, de movimientos y de desarrollo que debe haber adquirido. Y en ese momento, el pediatra mira la tabla de Denver y ve si realmente el niño está cumpliendo con un desarrollo apropiado. Y eso está hasta los 3 años de edad. A mí me encantaría que cada mamá, que cada papá que tenga su hijo, aunque sea el 5º, el 9º, el 10º hijo, chequeara mensualmente la tabla de Denver con el desarrollo de su hijo. Le voy a citar un caso que los pediatras ven con mucha facilidad y que cuando yo era pediatra era algo también que yo veía. A veces llegaban madres con niños y me decían, doctor, mi hijo tiene 12 meses y no camina. Digo, ¿no camina todavía? No, no camina. ¿El niño ha gateado? Sí, ya el niño gateó. El niño logró, ayudándose, sujetándose de los muebles, logró caminar. Sí, él hace eso, pero no camina, no se suelta. Digo, bueno, yo voy y busco la tabla de Denver, porque a las madres hay que ser con ellas muy, muy explícitos. Digo, mire, doña, siéntese aquí. Mire esto, le explico lo que es la tabla de Denver. Y le digo, mire, entre esta línea y esta línea, la línea primera dice 7 meses y la última dice 14 meses. Eso quiere decir que un niño o una niña en su desarrollo normal debe caminar entre los 7 y los 14 meses. ¿Qué edad tiene su hijo? No, tiene 12 meses. Ah, pues todavía le falta 2 meses más para poder caminar. Vamos a ayudarlo, vamos a hacer unos ejercicios y vamos a esperar. No, doctor, pero es que el sobrinito mío caminó a los 7 meses. Digo, bueno, hay niños que nacen con dientes. Hay niños que nacen con dientes y no deben nacer con dientes. Entonces vamos a esperar porque cada niño tiene un nivel de desarrollo muy de él. Entonces, esta tabla de Denver sería para una forma de alerta muy grande para cualquier mamá que tenga un niño y quiera saber si se está desarrollando bien. Esto en ningún momento va a suplir las necesidades de las consultas mensuales o cada 2 meses, de acuerdo a como ponga el pediatra, que su hijo o su hija vaya a verlo, ¿verdad? Pero sí es un indicador para que usted chequee, para que usted esté atenta, para que usted pueda, por usted misma, llegar a la conclusión de que el desarrollo de su hijo o de su hija es normal. Es bueno que anunciemos, porque habíamos anunciado que Nicole estaba en el tránsito y que no había llegado, que Nicole acaba de llegar. Y ahora nos vamos, como yo siempre digo, nos vamos a dar un banquete con ella, que es una tremenda evaluadora, ¿verdad? Y que nos va a hablar con mucho más peso y con mucha más capacidad sobre la forma en que debemos tener nosotros o que debemos realizar para llegar a una evaluación objetiva de un niño con autismo. Vamos a ir, señor director, a unos comerciales y al regreso introducimos en el tema a la licenciada Nicole Galván.
Bienvenidos de nuevo. Estamos ya en la última parte de nuestro programa y el tránsito dejó que Nicole llegara. La licenciada Nicole Galván está aquí con nosotros y vamos a hacerle las preguntas directas porque es que nos queda muy poco tiempo. Bienvenida, Nicole. Gracias, doctor. Sabemos que estás desde esta mañana luchando por estar a tiempo, pero bueno, gracias a Dios llegaste. Ok. Nicole, yo hablaba anteriormente del diagnóstico subjetivo y del diagnóstico objetivo. A mí me gustaría que tú nos explicaras desde el punto de vista tuyo cuál es el proceso que debe realizarse para determinar si un niño tiene características o es autista en el consultorio, en la forma de evaluarlo. Bueno, antes que entrar eso, hay que conocer que lo que es el trastorno espectro autista es un trastorno que, como su nombre lo dice, es un espectro, hay muchos síntomas y se puede representar en cada persona de una manera diferente. Entonces no todos los niños van a ser igual y a veces hay casos que son muy difíciles, vamos a decir, hasta de detectar. Y también es un trastorno que no hay ninguna prueba médica que lo pueda, vamos a decir, diagnosticar, ni tampoco ninguna evaluación psicológica única que pueda decir, bueno, este niño tiene autismo. Entonces, para evaluar a un niño con autismo, es primero un trabajo no solamente del psicólogo, sino también del psiquiatra, por ejemplo, para estudios médicos, del pediatra, también de los colegios en caso de que el niño esté escolarizado. O sea, un trabajo en equipo y se hace con un historial médico, con pruebas médicas también se tienen que realizar, siempre es clave las pruebas médicas, y evaluaciones, por ejemplo, de desarrollo de habilidades intelectuales y también algunas evaluaciones que son específicas para evaluar estos síntomas de autismo. Por ejemplo, cuando son los niños más pequeños, que son niños que a partir de los 12 meses ya se puede evaluar autismo. Sí. Desde ya el año de vida se puede ya evaluar. Hay evaluaciones que ya están o corresponden para esa edad. Entonces ya esos niños, por ejemplo, tal vez una prueba de habilidades intelectuales no se pueda hacer por la edad del niño y por el nivel de lenguaje. Entonces lo que se hace es una evaluación de desarrollo y se hacen evaluaciones específicas de autismo. En mi caso, por ejemplo, yo siempre tengo que trabajar a la mano de un psiquiatra infanto-juvenil. A veces también neurología nos puede hacer estas evaluaciones porque hay que descartar de que la sintomatología que yo estoy viendo no se debe a ninguna condición médica, que no son síntomas o vamos a decir secuelas de algo orgánico que tenga el niño. Porque si no es síntoma o no es reflejo de una, vamos a decir, una condición médica, entonces ya ahí me afirma más el diagnóstico de autismo. Porque un niño con autismo tiene hasta ahora un cerebro estructuralmente intacto, o sea que no tiene ningún tipo de, vamos a decir, malformación. Es un niño que también a nivel, por ejemplo, de la electricidad, o sea, en cuanto al electroencefalograma, tampoco hay condiciones paralelas y también a nivel orgánico, metabólico, no se han encontrado tampoco marcadores. Entonces, cuando ya un niño es completamente sano, que tiene también su audición perfecta y tiene estos síntomas, entonces ya es que yo puedo empezar a sospechar de que estamos hablando de esta condición. O sea que antes de enfrascarnos en una serie de pruebas, ¿verdad? Que sean pruebas objetivas de medición y demás, hay que tener seguro de que se ha descartado la parte orgánica. Sí, claro que sí. Porque un niño, por ejemplo, y es bueno porque nosotros hablamos mucho de este tema, un niño que nazca con hipotiroidismo, por ejemplo, va a tener características que tú puedas decir, bueno, no tiene todas las características de un niño autismo, pero puede parecer. Claro. Y cuando se le descubre que es un hipotiroidismo, ahí mismo se arregla el mundo de todo el mundo. Claro, porque el hipotiroidismo afecta mucho lo que es el desarrollo intelectual del niño, entonces, y más en esa primera etapa de vida que todavía el niño no habla, todo se puede parecer realmente, todos los diagnósticos, todos los trastornos de desarrollo se parecen. Y por eso también el diagnóstico cuando son tan chiquitos se dan como un nivel de riesgo que existe para después ser diagnosticado, porque hay que también darle un tiempo al niño de que se vaya desarrollando y que pueda, vamos a decir, afirmar
al profesional o pueda uno confirmar realmente qué es eso, de esa condición que estamos hablando. También quiero como aclarar, cuando hablé de, por ejemplo, un niño que cuando se evalúa a nivel, por ejemplo, de electroencefalograma, no tiene ninguna condición. Hablo de que hay condiciones, por ejemplo, cuadros epilépticos que pueden afectar el desarrollo de un niño. Pero sí se ha visto también de que hay una comorbilidad, o sea, de que hay niños que están dentro del espectro que también tienen o tienen una, vamos a decir, predisposición a tener un cuadro de epilepsia o convulsivo. Pero no explica ese cuadro, vamos a decir, las limitaciones que en ese momento están. Quería aclarar eso. Sí, claro, muy importante. Yo había explicado anteriormente, Nicole, que el hecho de que un niño o una niña tenga una serie de conductas, que parezcan conductas autistas, eso no quiere decir que un niño sea autista, que se ha de llenar un criterio, ¿verdad? Y para ese criterio toma tiempo y toma la participación de varios profesionales en sí. Llegas a la conclusión de que el niño está en el trastorno del espectro autista. ¿Qué haces tú? ¿Cómo manejas esa situación? Por ejemplo, a mí me interesaría mucho que tú me dijeras cómo le dices a los padres o cómo le das esta terrible noticia. Ahí usted ha hecho la pregunta clave, porque lo primero que uno tiene que trabajar con los padres, porque a nadie quiere oír que su hijo tiene ninguna condición. Y puede ser para los padres un proceso de duelo, aceptar el diagnóstico. Miedo, puede surgir miedo, y ese miedo hasta puede interferir en el proceso terapéutico del niño, vamos a decir, las medidas que ellos van a tomar más adelante y cómo ellos van a manejar el diagnóstico. Entonces, ahora se ha comprobado de que cuando se involucran a los padres y se entrenan a los padres primero a conocer el diagnóstico y enseñarlo a trabajar con el niño en la casa y estimularlo, se ve mejor progreso en el niño. Entonces, lo más importante aquí es educar a los padres sobre el diagnóstico. Y, por ejemplo, ese es mi primer trabajo cuando yo entrego unos resultados. Y también después de eso, entonces se refieren al niño a las terapias que va a necesitar en ese momento. No todos los niños necesitan las mismas terapias, ni el mismo tipo de terapia. Entonces ahí sí, después ya de que los padres están psicoeducados, se refiere al niño a las intervenciones correspondientes para él. Hay estadísticas bien escalofriantes en cuanto a los niños que en una etapa temprana no fueron tratados, a niños que los padres por miedo o por cualquier otra condición nunca llevaron sus hijos a ser tratados, y las estadísticas demuestran que un 70% de aquellos niños que reúnen el criterio para ser autistas y que los padres no lo llevaron al tratamiento, terminan internados en instituciones, terminan siendo parte del gobierno, siendo parte de estas organizaciones para cuidarlo. Por eso es que yo quería, y este programa lo vamos a hacer en dos partes porque es mucho el tema, yo quería dar esa señal de alarma de la importancia. A mí me gustaría, ya ellos me escucharon muchísimo a mí, pero a mí me gustaría que desde el punto de vista psicológico y de la neurociencia, porque esa es tu especialidad, no le dijera a esos padres la importancia real que tiene enfrentar esta situación. Claro. La importancia está que mientras más temprana edad se detecta, el pronóstico del niño mejora, porque hay muchas habilidades que uno puede ir enseñándole al niño, o vamos a decir, ir nivelando esa curva de desarrollo que no está bien en ese niño, ir nivelándola con sus pares. Entonces, mientras a más temprana edad se detecta, realmente el pronóstico es mejor. También de que lo que sí se conoce del autismo es que si se estimula, mejoran muchas cosas. No es que desaparece, porque siempre van a quedar ciertas características. Hay conductas que van a quedar, sí. O que pueden evolucionar, pueden cambiar, pero sí se mejoran muchas cosas. Si no existiera mejoría, entonces realmente no existiera tantas terapias ni intervenciones, ni tanto énfasis en que sea evaluado el niño y que sea detectado.
¿Mm? También, como hay más conocimiento ahora de lo que es el autismo, el número de casos también ha aumentado, Sí, claro. de casos detectados, vamos a decir. Ujú. Y hay mucha información gratuita en internet sobre los síntomas de alarma y, vamos a decir, hasta del cuadro de desarrollo que debe llevar un niño. Porque el autismo es uno de los trastornos de desarrollo, Ujú. son varios Son trastornos de varios. desarrollo y todos al principio se parecen. Entonces, el autismo es el que más se habla porque tal vez el que menos se conoce realmente la causa y también es el trastorno donde más síntomas tiene, porque tiene síntomas del trastorno del lenguaje, tiene síntomas conductuales, tiene síntomas de la discapacidad intelectual en algunos niños, tiene síntomas de los movimientos repetitivos, entonces como el que reúne casi todos esos trastornos que también pueden darse de una manera separada. Entonces, también es uno de los más complejos de trabajar, el que más necesita, vamos a decir, intervención y esfuerzo de los padres. Pero entiendo de que un diagnóstico temprano puede realmente cambiar la vida de un niño. Claro que sí. Y aunque no sea temprano, siempre hay algo que hacer o siempre se puede mejorar ciertas conductas o que el niño vaya adquiriendo habilidades. Nicole, hablabas de las intervenciones que hay que hacer en el manejo de estos Ujú. niños y me viene a mí la pregunta de que los seguros médicos en nuestro país cubren estos procedimientos. No. En cuanto a la evaluación, no cubren las evaluaciones psicológicas o evaluaciones psicométricas. Cubren algunas terapias en algunos centros, no en todos, pero realmente el tratamiento para un niño que tiene esta condición es un tratamiento costoso. Aunque no lleven fármacos algunos. Aunque no lleven fármacos, simplemente intervención, porque un niño, por ejemplo, con esta condición, dependiendo también del grado, el nivel, va a necesitar varios tipos de terapia, entonces son terapias que ahora son bastante costosas. Nicole, se nos terminó el tiempo, pero queremos comprometerte, por favor, que en Claro, la segunda parte de este programa puedas venir y quizás puedas traernos algún tipo de foto, algún tipo de video, algo donde podamos explicarle a nuestros padres que están allá afuera que si alguno de sus hijos tiene alguna de estas características, que sería bueno que buscaran una ayuda profesional. claro, Muchas gracias siempre a por usted. estar aquí y a ustedes, queridos amigos, no se pierdan la semana próxima, el miércoles a la 1:30 de la tarde, la segunda parte de este programa sobre el autismo y las esperanzas que existen. Muchas gracias.